Hola, vamos al tema 5 que lleva por título Historia posmoderna y giro lingüístico, o lo que es lo mismo, una nueva forma de hacer historia y de entender la acción humana. El giro lingüístico se convierte en una nueva forma de entender la historia. Y todo esto viene dado fundamentalmente a partir de los años 60 y 70 con la crisis de la historia social, es decir, con la crisis de la historia analista y de la historia marxista. Hay una reconsideración del marco teórico y de los conceptos analíticos. Es decir, parece que ya no sirve para definir los problemas, para contextualizar los asuntos que se consideraban de vital importancia. Dicho de otra manera, se considera caduca la racionalidad ilustrada y el universalismo proveniente de ella que había dado forma a la manera de entender la historia hasta entonces. Por ello, hay un cuestionamiento de expresiones tales como progreso, optimismo, sistematicidad, fe absoluta en la ciencia pura y en sus explicaciones sociales. Autores que provienen del campo de la filosofía, como Derrida, Lyotard, el propio Bátimo, vaticinan el derrumbe de la modernidad. Más que la realidad en sí misma, es el discurso el que transmite, define y modula sus rasgos constitutivos. Por tanto, la realidad se considera que no es objetiva y que es el discurso que gira en torno a esa realidad la que debe desarrollar los aspectos de la propia realidad. De este modo, como decimos, la realidad pierde el carácter objetivo que la había definido y actúa a través de determinadas simbologías que son las que hacen girar la historia tras de sí. La conciencia, por tanto, no es el reflejo de la realidad, tal y como había dicho la historia marxista y la historia social anterior. Nada que ver con los nuevos planteamientos actuales. El marco teórico nuevo y las críticas a los viejos paradigmas, ¿en qué consisten? Bueno, pues hay una definición de la historiadora Gabrielle Spiegel que es bastante esclarecedora. Esta historiadora ha dicho lo siguiente: la historia, el pasado, es simplemente un subsistema de signos lingüísticos que constituye su objeto según las reglas del universo lingüístico habitado por el historiador. Como vemos, todo parte y todo llega al lenguaje como elemento constitutivo de la realidad que nos rodea. Hay otros autores, también muy defensores de esta corriente de pensamiento, como el propio Miguel Ángel Cabrera Costa, que dice lo siguiente: lo que se afirma, por tanto, no es que la realidad no exista, sino que los significados no son reales en el sentido de objetivos, pues aunque el referente está fuera del lenguaje, la referencia, o sea, las reglas de significado, son propiedad de éste y no de aquel. Como vemos, vuelve a girar esta corriente en torno a la falta de objetividad, a la referencialidad, etcétera, etcétera. Bueno, no todos los temas, según estos especialistas, se pueden abordar a través de este enfoque metodológico, pero sí es cierto que algunos, como pueden ser los movimientos feministas, la trascendencia histórica de la sexualidad, algunos comportamientos de la burguesía decimonónica, etcétera, etcétera, parecen explicarse mejor a través de esta modalidad historiográfica. Evidentemente, como todas las anteriores, también esta modalidad tiene sus limitaciones. Una de ellas: se apropian de esta modalidad las corrientes de opinión más conservadoras. Es decir, si no existe la objetividad como tal, pues las corrientes más conservadoras construyen una idea fingida, una idea muchas veces inventada, imaginada, acerca de los procesos que han acontecido a lo largo de los tiempos. Otra de las características de las limitaciones es que se mantiene el modelo dicotómico entre conciencia y realidad, es decir, un aspecto que se trata de dinamitar por parte de esta corriente, pero que vuelve otra vez a relucir y que vuelve otra vez a estar entre nosotros, pese, como digo, a esa crítica solapada y a veces tan nítida que tratan de realizar de esos dos conceptos básicos. Otra de las limitaciones es que ni siquiera los propios historiadores que defienden esta corriente de pensamiento tienen unanimidad en sus planteamientos. Y además tendría que superar el esencialismo de que adolece, que son muchos. La historia postsocial y su relación con la historia de la educación. ¿Cómo se vinculan la una con respecto a la otra? Bueno, pues esta historia permite la pluralidad de pensamiento, la revisión de las verdades consideradas absolutas y el mantenimiento de las obligaciones contraídas con los más desfavorecidos, buscando nuevas explicaciones. Eso es una realidad. Debemos entender
la postmodernidad como método de trabajo para ofrecer nuevas respuestas a los viejos problemas. Debemos también buscar a través de ella nuevas tramas explicativas de los procesos educativos investigados. Y por último, el pasado educativo no tiene significados propios, sino que los va adquiriendo a lo largo del tiempo. Esos serían, digamos que, los aspectos fundamentales.